Hola chicos, buenos días. Mi nombre es Marcos Paz, algunos que ya me conocerán. Eh, Suelo dar clases de inglés. Bueno, la clase de hoy no es una clase de inglés ni de ningún tipo de idioma. La clase de hoy es una clase de historia, un poquito breve de historia. Y voy a comenzar contando, ya que hemos pasado hace unos días el famoso 25 de mayo, quisiera aclarar que es en realidad el día del 25 de mayo, que muchos creen que fue la independencia de nuestra nación, cuando en realidad no lo fue. Fue algo similar a eso, fue los primeros pasos a nuestra independencia. El 25 de mayo de 1810 fue lo siguiente. El 25 de mayo fue algo trascendental que ha pasado en la historia de nuestro país en aquel entonces. La historia de nuestro país se basa entre la relación, como todos ya sabemos, de los españoles con nosotros los criollos, mezcla de españoles con nativos de acá. Pero bueno, para 1810 lo que sucedió algo muy trascendental y muy importante a nivel histórico, porque es a donde vamos a decidir a través de las palabras de Mariano Moreno, un gran prócer de la historia, que muchos lo habrán escuchado nombrar, pero no saben quién realmente fue. Mariano Moreno fue un abogado, eh, pertenecía al Cabildo, era un vecino cabildante, era abogado recibido en la Universidad de Chuquisaca, Perú, junto con Manuel Belgrano, que también era su compañero. Manuel Belgrano también era un abogado muy prestigioso en la historia, recibido en la Universidad de Salamanca, Madrid, y Juan José Castelli, que también los acompañaba dentro de, el Cabildo, donde formaban leyes, eran personas importantes dentro de ese Cabildo. Bueno, Juan José Castelli fue el vocal de aquel entonces. Estos tres personajes van a cumplir un rol muy importante en la historia. ¿Por qué van a cumplir un rol importante? Porque Mariano Moreno va a decidir independizarse del todo de los españoles debido a un gran acontecimiento que estaba pasando del otro lado del Océano Atlántico. O sea, vamos a hablar eh, eh, más directo, en Europa, en España precisamente, fue la prisión, o el haber sido apresado el actual, o en ese momento actual rey Fernando VII de España, que a nosotros nos gobernaba. Porque lo apresan por un gran dictador que lo habrán escuchado nombrar, Napoleón Bonaparte. Bueno, debido a este acontecimiento, que Napoleón Bonaparte estaba tomando diferentes partes de Europa y que Fernando VII había sido apresado y demás, España es como que queda debilitada e imposibilitada de la comunicación entre sus colonias, que seríamos nosotros. En aquel entonces el virreinato de Río de la Plata, que era la ciudad de Buenos Aires, y la Argentina en sí, se podría decir, que no tenía el nombre de Argentina en aquel entonces, lo hemos visto incomunicado y hemos visto que necesitábamos tomar una decisión en particular. ¿Cuál fue esa decisión? Crear leyes criollas. ¿Y de quién viene la mano? ¿De quién viene la idea? De Mariano Moreno y sus séquitos y sus amigos, por así decirlo. Juan José Castelli, Juan José Pasos, Manuel Belgrano y muchos otros que formaban parte de ese cabildo, que quisiera destacar que era el cabildo. El cabildo era como lo que hoy sería una especie de casa rosada, a donde están todos los políticos, tanto presidentes, diputados, senadores, jefe de gabinete, etcétera, aquellos que manejan nuestro país. Bueno, ¿qué pasa en aquel entonces? Imagínense que, enterándose los españoles que trabajaban acá en la Argentina y los criollos que trabajaban en la Argentina en aquel entonces, imagínense el revuelo que le causó esto al enterarse que su amado rey estaba preso por un gran dictador, Napoleón Bonaparte.
Cuando se enteran, deciden crear leyes criollas y por primera vez Juan José Castelli, como él era el vocal o vocero del Cabildo, decide salir al palco del Cabildo con un gran discurso y decirle a la comunidad que nosotros no vamos a pertenecer más a la corona española. Esto sucedió el 22 de mayo de 1810, o sea, 3 días antes del 25 de mayo. Ustedes imagínense cómo ese revuelo que se armó primero dentro del Cabildo y después al salir y decir eso, las personas se volvieron locas, porque era algo único e innovador. Ustedes imagínense de que América fue descubierta en el año 1492, el 12 de octubre de 1492, y desde aquel entonces América pertenecía a los españoles. Llega el año 1810, el 22 de mayo de 1810, y escuchar estas palabras es algo único, algo que no se, algo inusual, algo que nunca se imaginó el criollo, el nativo de acá, el americano, o las otras castas como el sambo, el mestizo y demás, que luego vamos a hablar sobre eso, nadie se había imaginado. Entonces, por primera vez el 22 de mayo de 1810, Juan José Castelli, junto con sus otros amigos, por así decirlo, con sus otros compañeros, deciden llevar a cabo esta revolución. Bueno, ¿por qué lo llamamos revolución? Porque el día 25 de mayo se decide, por última vez, que la población de aquel entonces decida entre un terrateniente muy famoso, cochabambino, de Cochabamba, Bolivia. Tengamos en cuenta que en aquel entonces no había fronteras, éramos todos criollos, éramos todos americanos. Bueno, este cochabambino, Cornelio Saavedra, que va a venir a respaldarnos a nuestra idea morenista, a nuestra idea de independencia, va a venir a respaldar y a querer sacar del trono a los españoles, y especialmente a un virrey que fue mandado de una zona llamada Cádiz, que aún así respetaba la corona española, aún así teniéndolo apresado y bajo los poderes de Napoleón, ellos seguían respetando la corona española. El virrey Cisneros, el famoso virrey Cisneros, decide venir acá y tomar posesión de nuestras tierras cuando en realidad estaban débiles, ya no tenían nada que hacer. Entonces, el 25 de mayo se da por primera vez que el pueblo argentino en la historia elige a Cornelio Saavedra y no al virrey Cisneros. Entonces ahí va a ser el fin del maneje de los españoles dentro del Cabildo hacia nosotros. Por primera vez vamos a tener a alguien que nos represente y que sea nacido en nuestras tierras y no en tierras españolas o europeas, porque en aquel entonces no solamente había españoles de virreyes o comandando para nuestro país, sino también había franceses como el virrey Liniers, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a todo esto se arma una revolución. ¿Por qué? Ya se imaginarán el por qué. Imagínense la reacción de los españoles que aquí residían contra los criollos que habían votado a Cornelio Saavedra y que decidieron no respetar la corona española. Bueno, amigos, el 25 de mayo comienza por primera vez la guerra de la Argentina por nuestra independencia. Y después van a aparecer personajes grandes como el señor José de San Martín, que es un personaje único, que siempre se habla de José de San Martín, y que en la próxima clase voy a tener más tiempo para hablarles sobre San Martín, la Revolución de Mayo y nuestra independencia y la formación de nuestro Estado. Bueno, espero que les haya gustado este breve video. Les mando un fuerte abrazo y un beso muy grande. Que tengan un muy buen día. Hasta luego, chicos.